¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hoy tenemos un vídeo un poco diferente, un poco especial. Acabo de llegar de un viaje largo y tenía la duda de si grabar el vídeo o no grabarlo, y creo que al menos es interesante compartir con vosotros lo que ha sido una de las posiblemente sean entrevistas del año, que es esa conversación, como ha querido llamar Elon Musk, a el contacto que ha tenido público con Donald Trump. Ya sé que la mayoría de vosotros habréis oído en los medios de comunicación un mínimo resumen, aunque lo que he visto de los medios de comunicación es bastante vergonzoso, porque lejos de entrar en la materia de lo que se ha hablado en la conversación con un poquito de profundidad, se han limitado a contar la cantidad de bulos, y la noticia básicamente que ha aparecido en los medios de comunicación convencionales es el número de bulos supuestamente que han aparecido en esa conversación entre Elon Musk y Donald Trump. Lo cual llama mucho la atención. No esperéis ninguna amistosidad desde aquí y hacia el futuro, desde los medios de comunicación de masas y tradicionales, hacia las herramientas de comunicación digitales libres con las que nos comunicamos algunas personas, independientemente de cuál sea nuestro credo, nuestra ideología, nuestra nacionalidad o nuestra posición social, ¿no? Esto es algo imparable. Hay una pelea que cada vez va a ser más dura entre los medios de comunicación tradicionales por no perder esa parte del pastel a la que se aferran y que cada vez están perdiendo más, y las nuevas formas de comunicación directa entre las personas, que son también formas de medios de comunicación de toda la vida, solo que aquí hay una única persona, pero también hay un equipo detrás, aquí trabajando conmigo, con toda la estructura, podríamos decir, con toda la lógica de un medio de comunicación, solo que no lo hacemos en plataformas convencionales, muchas veces con licencias otorgadas de unas maneras como mínimo poco limpias. Pero bueno, esto lo dejaríamos para otro tema en el Cascarón o en el Canal 3, porque además ahora tenemos cosas que contar al respecto con ese canal extra de televisión que se quieren sacar de la chistera. Vamos a centrarnos en la conversación, aprovechando que estaba de viaje. He estado escuchando completamente la conversación y la verdad es que hay muchas cosas que comentar, ¿verdad? Me he hecho aquí una pequeña chuleta. Este va a ser un vídeo sin ningún tipo de edición, directamente contándoos qué es lo que se ha hablado, con un poquito más de profundidad y cómo lo veo yo, y creo que se pueden hacer deducciones muy interesantes y conclusiones muy interesantes, tanto para lo bueno como para lo malo de la conversación entre estos dos personajes, que podemos considerar completamente un par de frikis, desde el punto de vista de la comunicación, en el sentido de que no son para nada políticamente correctos, hablan sin tener en cuenta cuál es su posición de poder a nivel mundial, y eso, como digo, tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Y por cierto, aprovecho para contar que vengo de un viaje, estoy viajando últimamente bastante. Yo en el Cascarón de Nuez os prometí que íbamos a hacer contenido de alto nivel de producción, aprovechando que los recursos han aumentado claramente en el canal en los últimos tiempos, gracias a los patrocinadores, y este vídeo me sirve también para decirte que estoy trabajando muy duro en ello. Recordad que el Cascarón de Nuez no es mi ocupación profesional principal, tengo otras, y le dedico tiempo que robo a mi vida personal a este canal para intentar hacer contenido de mucha calidad. Cuando digo contenido de alto nivel de producción me refiero a cosas como el vídeo del Airbus Beluga que viste, vídeos en los que vamos a contar cosas interesantes in situ, lo cual requiere a veces meses de trabajo de preproducción para poder llegar a entrar en determinados sitios o poder llegar a determinados sitios entre medias de una dinámica absolutamente loca de trabajo y robando tiempo a la familia y a las vacaciones. Y lo que pasa es que el mes de agosto es absolutamente inane en España, es imposible poder cerrar nada, y desgraciadamente vamos a pasar todavía algunas semanas o alguna semana hasta que estos contenidos que ya estoy produciendo y que firmo y pongo la mano en el fuego que te van a sorprender acaben apareciendo en el canal. Pero aparecerán. Bueno, la cuestión es que hay algunas temáticas que no son necesariamente interesantes para nosotros dentro de la conversación que tuvieron, con 45 minutos de retraso aproximadamente, según Elon Musk, porque les habían hecho un ataque de demanda constante al servidor para acabar bloqueándolo y que se saturara y no se pudiera llevar a cabo el directo. Bueno, al final el directo se hizo con retraso, luego además Elon Musk lo subió, tiene docenas de millones de visualizaciones, de reproducciones, ¿no? Porque una cosa curiosa y una cosa que te quiero contar es que estoy convencidísimo, tengo súper claro que esa conversación entre los dos no solamente fue pactada, sino que las temáticas que trataron fueron pactadas igualmente por los equipos de uno y otro, y no se fueron más allá, se fueron por las ramas mucho, pero sin salirse de las temáticas que habían pactado previamente. Eso lo tengo clarísimo. En segundo lugar, también se pactó que no fuera una entrevista grabada, no se vieron en persona, tampoco hicieron una videoconferencia, lo cual resulta bastante cutre, teniendo en cuenta que estamos hablando del empresario tecnólogo más importante del planeta Tierra y del aspirante a presidente del gobierno más importante de los Estados Unidos de América, como es Donald Trump.
no se sabe muy bien por qué. Sí, lo puedo saber porque no beneficia la imagen de ninguno de los dos. Se convertiría en una fábrica de memes. Ninguno de los dos quería eso y lo importante, lo que querían era que se prestara atención a la conversación y no a las imágenes resultantes de la misma, lo cual desde un punto de vista estratégico tiene su sentido. Desde un punto de vista de los rivales ha sido aprovechado por los demócratas para ridiculizar tanto a Trump como a Elon Musk por el hecho de no ser capaces de hacer un directo en tiempo ni en forma, ¿no? Las dos de las personas más importantes supuestamente del planeta Tierra. Bueno, como digo, hubo dos temáticas en las que no hay mucho más que aportar. Una fue, sí desde el punto de vista humano, por cierto, la menos interesante para mí, la parte de los juicios alrededor de Donald Trump y la dichosa palabrita del lawfare que se ha puesto tan de moda. Allí también está de moda Donald Trump diciendo que los jueces están en contra de él, sentencias injustas, etcétera, etcétera, y Elon Musk asintiendo. Una de las grandes preguntas que queda en el aire después de esta conversación es quién ha salido ganando y quién ha salido perdiendo. Y desde luego yo lo tengo clarísimo que en esta conversación quien más ha perdido y con diferencia es Elon Musk. Ahora veremos por qué. La parte de la judicialización nos la saltamos, no tiene mucho sentido tocarla porque no es interesante. Y luego la primera parte de la conversación para meterse en harina, para meterse en faena, tampoco es especialmente interesante, pero sí porque nos mostró a un Donald Trump bastante más humano y bastante más cercano. Yo creo que la vez que más que he escuchado a Donald Trump hablar, que es respecto al intento nada menos que de asesinato que sufrió en el mitin que estaba dando, como bien sabéis, por parte de un tirador que estaba apostado en un tejado. Bueno, Donald Trump lo explicó con muchísima pasión, dio las gracias a todo el público asistente, dice que ha dado una donación y que está ayudando a las familias de las personas fallecidas, dio las gracias a todo el equipo de seguridad que le estuvo protegiendo y especialmente al tirador que, según él, con una sola bala, con un solo tiro, fue capaz de abatir al asesino que estaba intentando atentar contra él, con una distancia en la que estaba apostado de nada menos que 3 veces más que la distancia desde la que estaba disparando ese chico, que falleció igualmente con ese tiro del policía, del experto del servicio secreto que estaba protegiendo a Trump en ese momento, ¿no? Bueno, pues como digo, un Trump muy humano en ese sentido, dando las gracias al Todopoderoso y bueno, reafirmando su posición de creyente por todo lo que le ha pasado. Y en definitiva ahí vimos como a un Donald Trump más, podríamos decir, entrañable de lo que suele ser una persona agresiva, con una pose como muy descarada y malcarada en ocasiones, y muy agresiva. Bueno, pues aquí estaba más en modo oso de peluche, comentando los detalles con Elon Musk, y el detalle ese que ha trascendido de que le salvó la vida un cartel que iba a sacar explicando que iba a mostrar un gráfico sobre el crecimiento de la tasa de inmigrantes ilegales en el país y cómo afectaba negativamente al país. Pues en ese momento se giró para coger el cartel y poderlo mostrar, y la bala le rozó en la oreja precisamente por ese cambio de posición en la que se puso de perfil. Si no, según él, la bala le hubiera alcanzado en la cabeza. E hicieron broma sobre eso, ¿no? Precisamente hicieron broma en el sentido de que dijo que la inmigración ilegal le había salvado la vida, lo cual es verdaderamente tremendo, porque se pusieron en plan de cachondeo con eso. Y hablando de inmigración ilegal, si de algo se habló en la conversación entre los dos, sin duda, es de inmigración ilegal en los Estados Unidos de América. Y aquí fue tremendo, o sea, Donald Trump insistió en que hay que parar la inmigración y que hay que parar en las fronteras a toda la gente que quiere entrar en el país, y insistió muchísimo en varios momentos de la conversación, volvió a ello, empujado por sus asesores, a los que no pudimos ver, por supuesto, diciendo que la gente que venía al país eran delincuentes, que era lo peor de cada país, y que además en muchos casos era gente que estaban sacando de las cárceles y eran peligrosos asesinos, y lo peor de las peores mafias que había en los países, esto es muy llamativo, de Sudamérica. Habló de El Salvador, habló de Honduras, habló de México, y además Donald Trump, además de decir constantemente de que todo lo que venía al país eran delincuentes, habló de que no solamente eran delincuentes de Sudamérica, estaba hablando de los países de Centroamérica, pero quedó claro que ni Elon Musk ni Donald Trump saben lo que es Centroamérica. Para ellos está América, que es Estados Unidos, y luego está Sudamérica, que es el resto, ¿no? El concepto es ese, y siguen con, parece mentira, personas supuestamente con posiciones tan importantes que no sean capaces de discernir lo que es Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica. Eso ya habla mucho de la mentalidad estadounidense, y fue una de las cosas que a través del léxico me sorprendió de la conversación, que hablaran de Sudamérica cuando estaban hablando de países centroamericanos. Pero la cuestión es que Trump dijo que no solamente venía de esos lugares los inmigrantes, sino también de África, de la Europa del Este y de Asia. Y en definitiva que lo peor de cada casa, lo peor de cada país, estaba viniendo a los Estados Unidos de América, y que en los últimos 4 años
nada menos que 20 millones de inmigrantes se habían metido, 20 millones de potenciales personas peligrosas se habían metido en el país y lo estaban destrozando y era una cuestión de alerta general. Bueno, Elon Musk en un momento dado intentó frenar el relato de Trump. Trump se merendó con patatas a Musk, entre otras cosas porque Musk es una persona que tiene muchas dificultades para expresarse con fluidez verbalmente, y en la primera mitad, en la primera media hora de la conversación fue terrible, terrible. No era capaz de poder hilvanar una frase, no era capaz de poder meterse dentro del discurso de Trump porque es que se aturullaba, se cortaba, a veces repitiendo las palabras 5 y 6 veces antes de poder continuar con su speech. Ya sabemos de sobra que Elon Musk tiene problemas en ese sentido y eso no significa que sea una persona ni más lista, ni más fea, ni más tonto, ni más guapo, simplemente tiene ese problema. Bueno, pues la cuestión es que la primera mitad Elon Musk era incapaz de expresar un discurso coherente y Donald Trump se lo comía en la conversación. Y Musk intentó explicar que él cree que no todos los inmigrantes son delincuentes ni gente mala, pero no sirvió de nada porque Trump siguió R que R con ese discurso y ese mensaje. Y es interesante y llamativo que en los Estados Unidos de América, que es un país formado por inmigrantes, que han machacado además a los que eran los nativos, y que tanto Elon Musk como Donald Trump son inmigrantes directamente de primera generación o hijos de inmigrantes de generaciones anteriores, tengan un discurso tan tremendamente agresivo de ese país y que ni uno de ellos tuviera, podríamos decir, la mínima decencia de explicar igualmente también que Estados Unidos no solamente es lo que es por la inmigración, sino que es, gracias al dinero que tiene, un gran polo atractor de talento que viene de todos los países del mundo a trabajar y a desarrollar tecnología y ciencia allí, y por eso Estados Unidos de América es líder, ¿no? Si no fuera por toda la gente que viene desde hace décadas de todo el mundo, ese país no estaría donde está. Es un país construido por toda la gente del mundo y esa es una de las grandes cosas que tiene lo que ellos llaman América, que es los Estados Unidos de América, sin poner en duda que efectivamente la inmigración ilegal y determinados tipos de personas sean un problema. Me parece sorprendente que nadie tenga la decencia, siendo ellos como son inmigrantes igualmente también, de poner eso en su discurso. Pero una de las cosas que me ha quedado clarísimo de esta conversación, porque Musk dice que no es una entrevista, es una conversación entre los dos, es que aquí lo que cuenta hoy en día es el trazo de brocha gorda, el trazo grueso, la agresividad e ir directo sin ser para nada fino o ser preciso o hacer matices. Se trata de mandar mensajes tremendamente simplistas, mensajes tremendamente directos, mensajes exagerados. Yo no creo que estén utilizando bulos, sino simplemente lo que utilizan es una distorsión completa de situaciones que son reales para entrar en los sentimientos de las personas, y eso es algo que estamos viendo en todas partes del mundo. Y una de las cosas que me ha dejado clara esta conversación entre los dos es que los problemas que tienen allí y aquí son muy parecidos, y que vivimos ya en una realidad muy parecida a la de Estados Unidos en lo que se refiere al populismo y a la desinformación. Y no me estoy refiriendo solamente a ellos, me estoy refiriendo a todos los bandos. Bueno, teniendo claro que este tema de la inmigración, en el que Elon Musk estuvo completamente de acuerdo, por cierto, diciendo incluso que él había ido a los borders, se empeñó en repetir una y otra vez que había ido a los borders, es decir, a las fronteras, a poderlo ver en primera persona igualmente también, y para refrendar lo que decía Donald Trump, bueno, pues ya quedó clara la posición de los dos. Durante toda la conversación hubo un asentimiento constante de Elon Musk respecto a las cosas que decía Donald Trump. Por eso creo que él ha perdido mucho más de esta conversación que Trump, que tiene clarísimo su discurso y su mensaje para intentar llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Ya sabe a quién se tiene que dirigir y cómo, pero hubo algunas cosas respecto a Musk verdaderamente chungas. Vamos a pasar rápido el bloque en el que hablaron de Biden y de Kamala Harris. Tiene toda la razón Trump, y esto es un mal de la política actual, que todavía no tenemos ni idea de cuál es el programa de Harris, se lo está guardando, ni ha dicho nada interesante, ni ha dejado entrever que tiene algo interesante que decir, que es verdaderamente, eso sí que es verdaderamente preocupante. Tenemos a una candidata que, según el propio Donald Trump, es peor todavía que Joe Biden. A Joe Biden le dio unos zapatazos impresionantes, llegó a decir que nunca ha sido una persona inteligente. Él lo decía como que tenía un low IQ, que tenía un coeficiente intelectual muy bajo, y que ahora lo tendría que tener más bajo para a continuación decir que directamente probablemente ni lo tenía, ¿no? Ya ni tiene. Bueno, se empeñó en repetir una y otra vez que Kamala Harris es peor y que es mucho más mala que el presidente saliente, y poco menos que dijo, o lo dijo directamente, que ha sido un golpe de Estado directamente lo que le han hecho a Joe Biden. Bueno, pues para refrendar la anomalía que es que un presidente que ya no está en una capacidad de obrar suficiente salga para tener una sustituta en este caso, que no se sabe muy bien cuál es su programa ni qué es lo que va a proponer. Donald Trump la acusa de estar copiando el programa electoral de Trump en algunos puntos, y verdaderamente es así.
y bueno, pues lógicamente se está guardando sus cartas, y hasta cierto punto también yo creo que esto podría haber sido una estrategia de los demócratas de estirar a Biden todo lo que se pudiera para luego hacer la remontada, porque si no es imposible superar a Donald Trump, ¿no? Esa es una teoría mía que por supuesto no está refrendada por nadie, es una cosa que yo tengo en la cabeza y bien podemos subrayarlo como un comentario que no va ni viene a ninguna parte, pero al menos yo tengo esa sensación que estratégicamente a ellos les viene bien, y me cuesta creer que en Estados Unidos de América las cosas a nivel político de tan alto nivel se hagan de una manera tan improvisada, ¿no? Bueno, pasando de ese punto, para mí el punto más escabroso y llamativo, hay dos puntos aquí muy importantes, que son la política internacional y la política energética. Sobre energía, que es de lo que más hablamos en este canal con diferencia, flipé con el hecho de que Donald Trump, para él, el motor de la economía de los Estados Unidos de América tiene que ser el petróleo. Ahora mismo, por cierto, tenemos la gasolina barata en parte en España, porque Estados Unidos y Guayana no paran de producir petróleo como si no hubiera mañana, y se están pasando por el forro a la OPEP, que tradicionalmente era quien era capaz de marcar el precio del petróleo. Hoy en día ya no es así, y Estados Unidos con las técnicas nuevas del fracking, e igualmente también Guayana con sus yacimientos que le están haciendo crecer a toda velocidad, están surtiendo al planeta de petróleo en un momento en el que el consumo de petróleo está estancado. Y eso, para Donald Trump, es el motor de la economía de su país, y lo que tiene que hacer los Estados Unidos de América es producir todavía más petróleo. De hecho, se vanaglorió de que ya había convencido incluso a la gente para poner en marcha un gran yacimiento que hay en una zona ártica, en Alaska nada menos, y que ni el mismísimo Ronald Reagan había sido capaz de convencer a la gente para sacar el petróleo de ahí. Donald Trump lo quiere sacar de ahí. Y en definitiva, que en este punto Elon Musk quedó como un monigote, porque Trump no solamente contaba que eso es lo que tiene que empujar a la política del país y a la economía del país, sino que además era la solución para frenar la inflación en el país, tener energía barata para que la gente pudiera mover su coche y calentar su casa de una manera lo más barata posible. Y enfrente tenía Elon Musk al adalid del automóvil eléctrico, al adalid de la descarbonización hasta hace poco, asintiendo, y claro, aquí llegados a este punto Elon Musk reaccionaba y decía algo, o directamente su reputación iba a quedar durísimamente dañada. Bueno, al final Elon Musk consiguió meterse en la conversación y hacer un alegato a favor de la descarbonización, pero dejó muy claro que él tenía un principio por encima de eso, que es que ese proceso hacia la descarbonización, y que había tecnología y que había que apostar por las renovables, menos mal, porque si no es que cualquiera nos diría que han cambiado a Elon Musk de personaje, el tío que empezó una empresa de coches diciendo quema goma, quema neumático y no quemes gasolina. Bueno, pues acabó diciendo que esa transición se tenía que hacer sin que hubiera ningún dolor para el usuario final, que no podía ser que fuera fase de empobrecer ya al usuario final, y con eso estamos totalmente de acuerdo. Y al final se impuso la idea, en esa conversación, de que, bueno, Elon Musk tímidamente metió el hecho de empujar las renovables y concretamente la solar, pero que el petróleo es el gran catalizador para que los Estados Unidos continúe creciendo y reduzca la inflación. Energía, energía, energía del petróleo. Y por su parte Elon Musk habló también de algo muy curioso y llamativo que pondría los puntos, pondría los pelos como escarpias a cualquier español orientado a la izquierda o sindicalista, y es que los Estados Unidos de América son demasiado intervencionistas y el Estado gasta el dinero de una manera absolutamente loca. Bueno, siguiendo con la conversación y ya orientándonos hacia el final, se trataron otros temas interesantes también, como es la política internacional. En este canal hablamos mucho de geopolítica. Es brutal lo que se contó. Hubo una frase, yo creo que brillante, estés de acuerdo o no con él, con ella, de Donald Trump. Hablaron de cambio climático. Para Trump, que el océano suba un metro, medio metro o metro y medio en los próximos años no es un problema especialmente grave, y habló de que la frase fue que el problema no es el global warming, el problema es the nuclear warming, es decir, que para él el calentamiento global no es el problema, sino que el problema es el recalentamiento nuclear y el peligro de que pueda haber un conflicto nuclear en el planeta. Vino a decir que la administración estadounidense es una inútil absoluta, que Joe Biden ha sido un inútil absoluto, y que los problemas que hay en Israel y Palestina, que el problema que hay entre Rusia y Ucrania y todos los problemas que hay en el planeta actualmente, él los hubiera resuelto en poco más de 10 minutos. Que él conoce a Putin, que tiene una buena relación con él y la ha tenido, que lo respeta, igual que respeta a Kim Jong-un de Corea del Norte, y que son personas inteligentes, según él, que mueven sus cartas, y que Estados Unidos tiene que tener una posición igualmente fuerte. Si él hubiera estado, esto siempre lo hace, y lo hizo en la anterior campaña, estas cosas no hubieran ocurrido porque él hubiera medrado para que no pasara así, ¿no? Es interesante como Donald Trump, que es una de las personas más proteccionistas y aislacionistas para con los Estados Unidos de América,
tenga esta visión y haga estas afirmaciones. Y hubo una afirmación verdaderamente que a mí me pareció bastante ridícula y vergonzosa por parte de Elon Musk, en la que vino a decir que un presidente de América tiene que dar miedo. Y además, no solamente lo soltó, sino que lo repitió varias veces, que un presidente de los Estados Unidos de América tiene que dar miedo y tiene que imponer. Yo me pregunto qué narices tiene que ver eso con el mundo de la diplomacia y de las altas relaciones internacionales, pero de nuevo, como ves, este es el nivel de la conversación, un nivel de absolutamente brocha gorda, en el que en la política en general, no solo en aquella, ha desaparecido la calma, la moderación, el sosiego, el intentar llegar a acuerdos, el intentar ceder, el intentar tener una posición en la que las cosas se hagan de una manera serena. Aquí vamos dando brochazos, aquí vamos disparando con pelotas de goma en todas las direcciones. Y así transcurrió la conversación entre estos dos personajes tan tremendamente importantes para la vida de todo el mundo y para el futuro del planeta, ¿no? Lo de la política internacional verdaderamente fue también una cosa digna de ser comentada. Como fue muy digno de ser comentado, y ya vamos llegando al final para no hacer esto eterno, un tema brutal, imagínate, desde el punto de vista europeo occidental, ese momento en el que Donald Trump critica duramente que a una empresa de coches el sindicato le haya montado una huelga y de una manera jocosa y divertida le diga: Elon, eres un crack, me encanta cómo lo has hecho tú, a ti si te hacen esto tú directamente echas a la gente fuera, ¿no? Refiriéndose al último expediente de regulación de empleo, usando una terminología de por aquí, que ha hecho Tesla, en el que se ha cargado una parte y muy importante de los empleados que tenía la compañía, ¿no? Estamos hablando de decenas de miles de empleados que se han ido a la calle con los últimos recortes de Tesla. Y bueno, pues fíjate cómo son las cosas, que antes de grabar este vídeo estaba mirando novedades e información, y la UAW, que es un sindicato poderosísimo, como todos los sindicatos grandes de Estados Unidos, les ha puesto una demanda por esa afirmación, porque la consideran profundamente ilegítima y ofensiva, ¿no? Y bueno, pues Elon Musk se reía, ¿no? Así que al final, ya cerrando un poco lo de la conversación, creo que no me dejo ninguna parte importante por comentar. Sí que hay dos o tres cosas que quería comentar contigo, un par básicamente. Al final se hizo un alegato a favor de la libertad de expresión, y se dijo que por qué no se podía tener esta conversación también con Kamala y con quien quisiera dentro de la otra parte de la contienda por la presidencia de los Estados Unidos de América, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. No se puede censurar, no se debe censurar, salvo que haya cosas graves detrás que estén provocando un prejuicio o un delito grave. Y no se debe censurar sobre todo porque, aunque sea desagradable, aunque no estemos de acuerdo, aunque no se esté diciendo la verdad, una cosa es difamar a una persona y otra cosa distinta es que solamente determinadas ideologías y determinados pensamientos tengan cabida porque alguien lo ha decidido de una manera arbitraria. Al final, teniendo en cuenta que se dicen muchos bulos y muchas cosas tremendas que no tienen ningún sentido, la solución que se propone es peor que la situación anterior. Y ahí en ese contexto aparece la carta de Thierry Breton, el presidente de Comercio de la Unión Europea, directamente amenazando a Elon Musk con que si la cosa se iba de madre directamente iban a censurar X. Así de alegremente lo comentó. Por cierto, en la conversación hubo tiempo para hablar de la Unión Europea. Donald Trump criticó duramente a la Unión Europea de nuevo, porque dijo que nosotros no somos tan buenos, que sus agricultores sufren mucho porque tienen una balanza comercial descompensada respecto a los estadounidenses, y que ellos nos han ayudado mucho más a nosotros que nosotros a ellos, y probablemente tenga razón, ¿no? Y dice verdades pues que son un poco duras y que no diría ningún otro candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América. Eso, por un lado, como yo ya tengo clarísimo, lo comento con mis amigos y quizás sea objeto de un futuro vídeo, si finalmente Trump gana, vamos a flipar en Europa, porque si ya éramos poca cosa, en fin, vamos a quedar para los restos con la política autárquica y aislacionista que va a llevar Donald Trump dentro del país. Les vamos a importar, si gana Kamala Harris va a ser parecido, ¿no? Pero al menos habrá un hilito de conexión y de esperanza. Les vamos a importar un pimiento y la cosa va a ir a peor todavía. En segundo lugar, el alegato por la libertad de expresión, que me parece fantástico por parte de los dos elementos. Y en tercer lugar, igualmente también, esa sensación que transmiten en toda la conversación, para mí ha sido una de las cosas más impactantes, de que Estados Unidos de América es un estado fallido, que no funcionan las cosas. Por cierto, Donald Trump dijo que si no ganaba en las elecciones dentro de 4 años, iban a entrar entre 20 y 40 millones de inmigrantes ilegales más en el país, y que iban a estar 60 millones y que directamente el país iba a ser un país fallido, que iba a desaparecer.
Así directamente lo contó en la conversación. E igualmente también se hicieron afirmaciones increíbles desde el punto de vista español, como que la policía en Estados Unidos de América está totalmente maniatada y no puede hacer nada porque si hacen algo acaban en la cárcel. Eso en los Estados Unidos de América, donde primero se dispara y luego se pregunta. Imaginaos si esta gente viviera aquí, yo creo que les daría un jamacuco directamente si vieran cómo funcionan las cosas respecto a la policía en nuestro país y cuáles son las cosas que un policía en nuestro país puede hacer y no puede hacer. La cuestión es que para ellos el país está secuestrado, está en una situación de alerta, de peligro de desaparición o de guerra civil, de desintegración, de degradación absoluta. Eso es lo que transmiten, una sensación de alarma, y por eso necesaria la reacción. Que si tú lo transpones a la situación española, lo que vivimos en la actualidad de nuestro país en el día a día es igual. Es nada de sutilezas, es una conversación verdaderamente en bruto, en la que además se trataron solamente los temas que les interesaba a ellos a tratar. Fue bastante vergonzoso, bajo mi punto de vista, que cuando llegó el alegato de Elon Musk sobre hacia dónde tenía que ir el futuro, hablara solo de los proyectos que él tiene, que si tenemos que ir a Marte, que si tenemos que ir a la Luna, que si tenemos que perforar túneles para aliviar el tráfico, que si tenemos que mejorar el tren de alta velocidad y hacer hyperloops, aunque no lo dijo directamente. Alucinante que en los Estados Unidos de América hayan descubierto una cosa que se llama autopistas subterráneas y les parezca más tan fascinante, ¿no? Yo creo que si alguna vez Elon Musk o Donald Trump viajan a Madrid y se meten en la M30, sufrirán el síndrome de Stendhal. Bueno, yo creo que por los motivos que sea, llegados a este punto, Elon Musk ha decidido poner todas sus cartas y todo su empeño en que Donald Trump salga presidente en los Estados Unidos de América. Tiene una cruzada absoluta contra el mundo woke y contra la izquierda radical y contra la escala de valores de la izquierda radical, incluso enfrentándose a algunos de sus hijos, o en concreto a un hijo que ha decidido cambiar de sexo. Y esto lo tiene vuelta atrás y además pues ha decidido que Donald Trump vuelva a X, ¿por qué no? Yo estoy absolutamente a favor de la libertad de expresión, aunque esté o no de acuerdo con lo que se expresa dentro de estas plataformas. Y llegados a este punto, bueno, pues yo creo que Elon Musk, de nuevo, yo no sé si ha medido bien los riesgos de meterse en este jardín y de tener esta conversación en la que ha hecho un retrato de sí mismo que no es el que la inmensa mayoría de las personas que lo apoyaban pues tenía en su cabeza. En este punto ya se ha retratado y ha quedado ligado a la imagen de Donald Trump. Para lo bueno y para lo malo es evidente que ellos, entre ellos, han hablado y tienen un plan para que los dos salgan favorecidos del mismo. Elon Musk en sus negocios distintos y coordinados, no solamente Tesla, sino también los otros negocios que tiene, SpaceX, etcétera, y Donald Trump por tener el apoyo de esta persona. E incluso me planteo, teniendo en cuenta que la edad de Trump, si fuera elegido presidente, se iría ya a los 80 años de edad, si Elon Musk no estará pensando en ser él el siguiente, ¿no? ¿Por qué no? Se está metiendo en unos jardines y en unos charcos que ningún otro, digamos, alto empresario en los Estados Unidos de América lo había hecho antes. Así que ¿hacia dónde va esto? Desde luego tiene su propio medio de comunicación, donde poder contar sus verdades y una legión de personas que le siguen, haga lo que haga y diga lo que diga, y eso lo va a tener siempre. Si llegas hasta este punto, eres un héroe o una heroína.